Partimos de un enunciado que ya os he proporcionado y haríamos una distribución, ¿vale? En este caso esta distribución es bastante pobre, ¿eh? Y es un poco complicado analizar a lo mejor los datos, pero bueno, vamos a ver que luego al final realmente si lo que me interesa es tener trasladada a las diferentes hojas la evolución de los resultados, pues bueno, en principio esta distribución podría ser adecuada, ¿eh? Pero como ahora después veremos con el ejercicio de la factura, pues el que vayamos maquetando de una manera concreta los datos, pues nos puede ayudar bastante, ¿vale? Vamos a decirle que la variación de las sillas, pues no sé exactamente cuál era el dato del enunciado, ¿vale? Te lo voy a inventar. Y aquí es donde estaban los elementos que de alguna forma se diferenciaba con respecto a los casos anteriores o el enunciado anterior, ¿vale? Yo tenía unos gastos de publicidad de 1.200 euros, con unos costes fijos de 1.200 euros, que tenían una variación mensual de un 2%, es decir, estos importes iban a variar de un mes a otro, y unos gastos de publicidad del 12%, ¿eh? Que se calculaban sobre los ingresos, ¿de acuerdo? Ya nos lo especifica en este punto de aquí. Y en cuanto a estos costes fijos de 1.200 euros con esta variación, yo no repercuto los 1.200 sobre el volumen total de producción de sillas y mesas, sino que las sillas, en este caso era un 60%, y las mesas un 40%, ¿vale? Esto yo puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo poner directamente los porcentajes, ¿no? Es decir, poner que las sillas es un 70 y que las mesas es un 30, o yo poner que esto es un 50 y que esto es un 50, lo cual quiere decir que yo tengo que modificar dos datos a la vez, o yo lo que puedo hacer es decirle que el porcentaje de las sillas es uno en concreto y que el porcentaje de las mesas va a ser sobre el total, disminuir el porcentaje anterior, ¿vale? ¿Esto qué me va a permitir? Esto me va a permitir que si yo aquí pongo 70, automáticamente aquí me ponga 30. Cuando son valores enteros es muy fácil, pero si yo ahora pongo que es 56,35, pues lógicamente calcular ese porcentaje de proporcionalidad de los costes es mucho más complejo, ¿no? De manera que yo lo que hago es establecer esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula de aquí, por tanto, lo que me está diciendo es que ese valor de F10, este valor de F10, se lo tengo que restar a la totalidad, a la globalidad. Como estamos hablando de tantos por cien, si yo pongo el valor de 1, ese 1 hace referencia a un total, y si de ese total le resto esta cantidad, aparecerá la proporcionalidad correspondiente al otro concepto. De manera que cualquier cambio que haga yo en uno de ellos, en otro automáticamente aparece reflejado. Importante, como esto es una fórmula, y ya no hay más fórmulas en toda la hoja, es interesante que lógicamente la proteja, porque si yo no lo protejo, pues cualquier modificación que haga sobre la misma me va a romper después el cálculo posterior. Por lo tanto, recordar, y vamos anticipando ya situaciones, para poder proteger los datos que hay en esta celda, lo que hago es seleccionar aquellos valores que yo voy a poder cambiar, ¿vale? Nos iríamos a formato, quitaríamos el bloqueo de celdas y nos volveríamos a ir a formato y protegeríamos la hoja, ¿vale? De esta manera que he conseguido que este dato de aquí ya no se pueda borrar accidentalmente, ¿vale? Lógicamente ni puedo cambiar la maquetación, ni puedo cambiar muchos aspectos, ¿eh? Eso lo haría antes, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos, por tanto, protegido este elemento que si no lo hacemos, pues corremos el riesgo de perder la información, ¿vale? Yo de momento ahora lo voy a desproteger
¿vale? Para poder seguir trabajando. Muy bien. Como el ejercicio lo que me pedía es que reflejase la evolución de diferentes conceptos a lo largo de todo un año, ¿yo qué es lo que quiero reflejar? Pues yo quiero reflejar las unidades que produzco y vendo, los ingresos que me producen la venta de esas unidades, el coste de publicidad y de producción, los costes fijos, los costes totales y por último los beneficios. Esto lo tenemos en una hoja, que es la hoja de sillas. Vamos a poner aquí arriba sillas. Y lo mismo haríamos con las mesas. ¿Vale? Vamos a poner aquí mesas. Vale, esto era 10 y esto era 22. Esto es 10 y esto 22. ¿Vale? Lo hacemos un poco más grande, así podemos ver mejor cómo se va distribuyendo la información. Muy bien. Voy a hacer solamente el de las sillas, para avanzar, pero el de las mesas sería exactamente igual. Muy bien. Unidades. ¿Yo qué vendo? ¿Cuántas unidades produzco y vendo en enero? Bueno, pues acordaos que lo que estamos haciendo es buscar una información que nos encontramos en otra celda. Pongo signo igual, me voy a las unidades vendidas de sillas, que son 1500, y pulso Intro. ¿Vale? Tenemos las unidades vendidas. ¿Qué voy a vender en febrero? En febrero voy a vender lo que vendí en enero más una variación sobre esas unidades. ¿A cuánto asciende esa variación? Pues me voy a el resultado global, a los datos de partida, y busco la variación de sillas, lo tenemos aquí, variación de sillas. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora me he dado cuenta que esto de aquí es un valor que va a estar fijo, porque yo voy a pinchar y arrastrar, por tanto esto lo tenemos que convertir en una referencia absoluta. 4, y ahora sí, pincho y arrastro. ¿Vale? ¿A cuánto ascienden los ingresos? Pues los ingresos son las unidades vendidas por el precio de venta de cada silla. Precio de las sillas, 30 euros. Como este dato se encuentra en esta celda, F4. Publicidad. ¿A cuánto asciende la publicidad? La publicidad es un porcentaje sobre las ventas. Por tanto, sobre las ventas le aplico el porcentaje de publicidad. Buscamos publicidad, lo tenemos aquí, el 12% sobre los ingresos. Y como es un dato que no se va a mover, F4. Producción. ¿La producción qué es? Pues el número de unidades que yo he producido por lo que me cuesta producir esa unidad. Es decir, número de unidades por el precio de coste de las sillas. Y como ese dato de aquí no se va a desplazar, F4. Costes fijos. Vale. Aquí recordar que hemos dicho que estos costes de 1.200 euros tienen un porcentaje que varía en relación a que estemos hablando de sillas o que estemos hablando de mesas. Pero ese porcentaje es sobre la cantidad de 1.200. ¿Vale? Es decir, que en sillas los costes fijos de enero será igual a ¿qué? Será igual a estos 1.200 euros por, y esos 1.200 no van a cambiar, ahora lo convertiremos en referencia absoluta, por el porcentaje que le corresponde al valor calculado sobre estos costes fijos en el concepto sillas. ¿Vale? Tanto uno como otro, es decir, tanto D10 como F10 son datos que no van a variar, no van a cambiar. Por tanto, D10 es una referencia absoluta y F10
es una referencia absoluta. ¿Vale? Este es el importe que corresponde de estos 1.200 euros a las sillas. Si yo ese porcentaje cambia, y ahora es un 25, las fechas cambia también, y este importe ha cambiado, porque está actualizado a la cifra que hemos visto anteriormente. ¿Vale? ¿A cuánto ascienden los costes? Pues los costes ascienden a la suma, vamos a ponerlo bien, igual suma ¿de qué? De la publicidad más la producción más los costes fijos. Cerramos paréntesis. ¿Y a cuánto ascienden los beneficios? Pues los beneficios serán igual a los ingresos menos el total de costes. ¿Vale? Cualquier variación que ocurra en estos datos de aquí afectará a todos estos, porque todos estos son fórmulas. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es proteger toda la hoja. ¿De acuerdo? Aquí vamos a proteger toda la hoja. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que toda esta información, lógicamente, es igual para el resto de celdas. Por lo tanto, yo selecciono todas, pincho y arrastro. ¿Vale? Todos los datos han cambiado. Todos exceptuando ¿cuál? Exceptuando este. Este me está diciendo que los costes fijos son siempre los mismos. ¿Vale? Aquí me está diciendo que siempre es un 25% de 1.200. Si ahora en vez de ser un 25 es un 40, esto será un 60 y a estos son 480. Pero ¿qué ocurre? Que aquí me está diciendo que los costes tienen una variación mensual de un 12%. Es decir, que este mes son 480, pero al mes que viene tienen una variación de un 3% con respecto al mes anterior. Y así sucesivamente. Es decir, tiene el mismo proceso de modificación que el caso de los ingresos, de las unidades fabricadas o vendidas. Por tanto, esta fórmula, o todas estas fórmulas, están mal. ¿Por qué? Porque está claro que yo, este mes, he tenido como costes el resultado de multiplicar el 40% por 1.200. Pero en febrero, a ese resultado hay que agregarle un 2% más de variación. Por tanto, ¿yo qué hago? Yo le digo que en febrero los costes van a suponer esta cantidad más esa cantidad por una variación que observo en este punto de aquí. Y como esa variación hace referencia al enunciado de partida, lo convierto en una referencia absoluta. ¿Vale? Fijaros, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque dice que se ha encontrado un error en la escritura y nos propone que ese error sea corregido. ¿Cuál es ese error? Si yo observo esta fórmula, veo que aquí no he cerrado el paréntesis. Y lógicamente eso es un error. Me dice, vale, la propuesta es que a todos esos datos que son correctos yo le agregue el paréntesis. ¿Aceptas la corrección? Sí. Entonces automáticamente Excel me ha agregado ese paréntesis que me faltaba. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí que esta fórmula ya está actualizada y por lo tanto yo puedo pinchar y arrastrar. ¿Vale? Como esto es todo una fórmula que yo no quiero que se modifique y además tampoco quiero que se vea, pues ya sabemos, seleccionamos todas las celdas, nos vamos a formato celdas y le digo que quiero ocultarlas, solo ocultarlas, y ahora lo que hago es formato celdas, proteger la hoja. He protegido toda la hoja. Aquí nos faltaba proteger la hoja, recordar que antes simplemente, bueno, aquí tendríamos una fórmula, esta de aquí, vamos a decirle que tampoco queremos que nos muestre esa fórmula, por tanto me voy a formato de celdas, le digo ocultar, y ahora lo que hago es proteger toda la hoja. ¿Vale? Si yo cambio, no sé, por ejemplo, los gastos de publicidad,
y que no es el 12%, sino que es un 23%, que los costes fijos son 2.500 y que el porcentaje sobre esos costes fijos correspondiente a las sillas es un 37,85% y que la variación mensual es un 3,5%, ¿vale? Este dato de aquí no lo puedo cambiar porque es una fórmula y además no se ve, y me voy a sillas, pues veo que todo ha cambiado, ¿vale? Y tampoco puedo ver los datos ni puedo modificar nada, ¿vale? Si os acordáis, esto de aquí no es un error, sino que simplemente me está diciendo que la información no cabe en la celda. Pero ¿qué ocurre? Que como está protegida, yo no puedo modificar este ancho. Entonces esas cuestiones hay que preverlas un poco. Y en vez de ajustar tanto el ancho de las columnas a estos contenidos, pues hacerlo un poquitín más ancho, un poquitín, darle un poco más de capacidad, ¿vale? Por ejemplo, yo desprotegería la hoja y ahora lo que haría sería abrir un poquitín más todas las celdas en previsión de que esos datos pudieran incrementarse y por tanto mostrarme este error, ¿vale? Ya he hecho dos cambios, vuelvo a proteger la hoja y ya lo tendríamos, ¿vale? Esto que hemos hecho para las sillas lo haríamos exactamente igual para las mesas, ¿vale?